Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el Rabino Otero de los Caminos de Israel. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que miran nuestros videos y comparten con los demás. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Estamos en el capítulo 2 de Pirkei Avot. Se dice, bueno, oye, como he estado en el capítulo 2. Pero estamos en la Mishnah número 14 en esta mañana y leemos de que el Rabino El Azar ben Arak solo decía: sé diligente en el estudio de la Torá, sabe lo que debes contestar al epicúreo y sabes también ante quién estás penando y quién es el amo que te pagará el salario de tus obras. Estás consciente de quién es tu jefe, el Eterno nuestro Dios. Él es nuestro jefe. Y también aquí parece hablar, cuatro sentencias en el lugar de tres. Según algunos comentaristas, los dos primeros frases van juntos y suprimen el primero, ved a, y proponen la traducción siguiente: sé diligente en el aprendizaje de la Torá y sobre todo en el aprendizaje de lo que debes saber para contestar al epicúreo. Otros unen las últimas dos frases entre sí. Y como dice, ya sabe ante quién estás penando y quién es el amo que te pagará el salario de tus obras. Ese sabemos que es el Eterno. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de la escuela de los epicúreos. Expliquemos primeramente la palabra apicores. De ahí surge la palabra epicúreo. Apicores. Muchos comentaristas antiguos hacen derribar el vocabulario de Hefker, que significa bien sin dueño, que no tiene dueño. Según esto, el epicúreo es aquel que se considera que el mundo no tiene amo, que no tiene dueño, que no tiene lo que es dirección sobre su creación. Es decir, que niega la creación y es el que niega la providencia divina. Para él, la Torá no tiene valor. Él es como Prieto de Colombia, en otras palabras, que niega que solamente Él es Dios creado, que Él es Dios en carne. Eso es lo que cree Prieto. Niega a Dios, se pone a Él como la divinidad excelente sobre todo. Y es por eso se llama un apicoros o un epicúreo. Es uno que niega a Dios y se pone a sí mismo como si Él es el creador. No se tiene obligado a cumplir los mandamientos, no tiene en su mente la Torá, no cree que la Torá tiene valor y no tiene obligación a cumplir los mandamientos y desprecia a los representantes de la ley. Otros, en cambio, hacen derribar el verbo pakar, que es P, Kuf, Reish y Hefker, el sustantivo de apicoros, y consideran que este último vocábulo designa sencillamente al partidario de la filosofía epicúrea. El fundador de esta doctrina, tan ampliamente difundido en la antigüedad, fue los epicúreos, que nació en el año 341 antes de la era común. A la edad de 36 abrió en Atenas una escuela que heredaron más tarde sus discípulos, y para Epicuro la meta más elevada de la vida era la alegría y el placer. Él enseñaba que el valor de las cosas debía ser apreciado en relación con este objetivo, y por lo tanto había que apartar de la mente todo lo que pudiera alterar su serenidad y en particular la creencia en la intervención de los dioses y en la inmortalidad. Según él, los dioses descansan eternamente en los espacios interplanetarios sin preocuparse por este mundo, y no hay pues motivo para que el mundo se preocupe por ellos. Tales ideas tuvieron amplia difusión, innumerables adeptos en la época de la dominación romana y sobre todo en la misma Roma. Pero el contrario del epicúreo preconizaba la modernación y la templanza precisamente para preservar el placer. Para más adelante sus discípulos se apartaron considerablemente
de estos principios. La doctrina de los epicúreos fue tanto más peligroso, por tanto se apoyó en consideraciones filosóficas. Encontró también seguidores entre los judíos, y estos intentaron incluso legitimar sus respectivas ideas con citas bíblicas. El Talmud nos da numerosos ejemplos de ellos. No debe de sorprendernos, pues que debido a la gran influencia de esta filosofía, la palabra epicúreos se haya convertido en el equivalente de personas que han renegado de Dios. Como explicamos anteriormente, el epicúreo considerablemente al mundo como un bien sin dueño, y así pues se formó a partir del nombre filósofo el verbo pascar, adherirse a la teoría de los epicúreos y considerar que el mundo como un bien sin dueño. Y esto lo menciona también el Talmud en Sanhedrin 38b. Y a partir del verbo se fabricó el sustantivo que se llama Hefker, bienes sin amo. Hefker es un dueño que no, es decir, es bienes que no tiene dueño, sin dueño. Por ejemplo, si alguien encuentra algo en la calle, hay un proceso legal de declarar eso Hefker, sin dueño. Pero esto es solamente parte del problema que vivimos en el mundo, donde hay tantos epicúreos. Interesante. La oposición al seductor. Ya hemos aprendido a conocer al rabino Eliezer ben Arak, hombre insigne y grandes alcances, y su maestro lo comparó con un manantial que se renueva constantemente y le dio la preeminencia sobre todos los sabios de Israel y declaró que sus sentencias eran más profundas que todas las demás discípulos. Y esta Mishnah nos demuestra precisamente la gran inteligencia del sabio y la aguda comprensión que tenía de su época. Jerusalén había caído, el santo templo estaba destruido y así como el Estado judío. La orgullosa Roma había conseguido vencer y desintegrar aquel pueblo, pequeño reino. ¿Y acaso había de perderse también el mismo pueblo judío? También habrían de aniquilar el porvenir de Israel a las ideas romanas y epicúreas. De todos los grandes bienes que había poseído la nación en los tiempos de su independencia, el territorio y la organización estatal y el culto representado por el templo de Jerusalén, solo subsistía uno, la Torá, la ley divina. Ella era la muestra única de la oportunidad de sobrevivir, la base de nuestro porvenir, pues la Torá no es solo una teoría abstracta, es la norma que regula nuestra forma de pensar y sentir y también todos nuestros actos, y por lo tanto debe ser protegida de cualquier ataque. Y a partir del momento en que se vio frustrado del amparo del Estado y las instituciones nacionales, solo pudo vivir y prosperar en los corazones, en la mente de los creyentes, y fue entonces cuando los opiniones filosóficas de los opresores resultaron aún más peligrosos que su poder político, y en efecto los vencidos suelen adaptarse con demasiada facilidad a las ideas de los que los esclavizan. Si estas ideas revisten el encanto seductor de los epicurismo, era pues necesario centrarse en la tarea de la capacidad de la juventud para la lucha contra la seducción y sus conceptos. Pero esta labor de contraataque entraña grandes riesgos, y para poder rebatir los argumentos de los epicúreos es preciso conocer el fondo, sus teorías, sus tantas teorías artísticas como científicas, que derrotarlo en su propio terreno. Si el contraatacante no está lo suficiente preparado para determinar vencido, o puede terminar vencido y convencido por las ideas del agresor. Este peligro deja de existir si conoce bastante bien la Torá y se siente amor y entusiasmo por ella. Y es por esta razón que el rabino Elazar aconseja a sus discípulos resistir a la seducción del epicurismo y enfrentarse con él
en sus peligrosos terrenos. La meta del judaísmo no son el placer, el gozo y la alegría, más bien, sino el perfeccionamiento moral de sí mismo con el fin de acercarse a Dios, que es la fuente de toda vida. Es cierto que el judío lleva a menudo una vida de miseria, de privación y de renuncia a los bienes terrenales, pero debe comprender que su amo es el amo del mundo, es el amo de toda la creación. Quien le impone estas penalidades es digno de confianza y él le pagará por ello. Es decir, el Eterno es nuestro amo y por lo tanto estamos en sus manos a todo tiempo. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Vamos a continuar con este mismo Mishnah sobre el celo del estudio, sobre el orgullo de las propias opiniones, el ojo del amo, la utilidad de los estudios profanos y más en este Mishnah 14. Siguen con nosotros en el Pirkei Avot. Shalom.